muchas gracias por recibirnos. No, por favor, por favor. Con mucho trabajo. Gracias, Rodrigo. Tu nombre, por favor, y tu especialidad, si puedes tener. Mi nombre es Rodrigo Soto Morales, soy abogado especialista en materia de Derecho del Transporte Aeronáutico. También estamos iniciando a trabajar en temas de aspecto marítimo, curiosamente. Soy abogado administrativista, tengo una especialidad y una maestría en Derecho Administrativo y nuestra práctica principalmente va por el lado del transporte aéreo. Perfecto, muchísimas gracias. Hay mucha confusión porque la gente sabe o incluso se tiene entendido que ya hubo una reforma en años anteriores. En junio del 2017, exacto, sí. En donde se le dieron atribuciones a la Marina o a la Secretaría de Defensa de la Marina, creo, en cuanto a los puertos en México. Y ahora viene un anuncio en donde dice que ya se le van a entregar totalmente. O sea, ¿cómo estamos ahorita? El anuncio, si le entendí yo bien al presidente, o si el presidente se dio a entender, es referente al tema aduanero, no en cuanto a las capitanías y las operaciones de los puertos. Nosotros en México tenemos un artículo 21 constitucional que es muy claro y que dice que la investigación de los delitos, sean fiscales, hay delitos fiscales como el contrabando, le corresponde a una institución de naturaleza civil, a la policía. Entonces, el dar la administración de una aduana, que es aquella que busca el pago de derechos aduaneros y el control arancelario de las mercancías, así como la licitud de las mismas, cara al comercio exterior, digas importaciones, exportaciones, pues le corresponde a un órgano administrativo, a una autoridad administrativa que puede multar, y en el caso de un ilícito a una policía. Por eso entregarle a las Fuerzas Armadas de formación militar estas operaciones es ir en contra del diseño constitucional de nuestro país, es también ir en contra de la República. Yo lo veo de esa magnitud. Una acción de este tipo es una acción antirrepublicana, porque concentra cada vez más el centro de poder en menos instituciones. La República tradicionalmente se ha entendido como un régimen político y de gobierno contrario a la tiranía o a la concentración del poder. El que el ejército en concreto esté asumiendo cada vez más funciones de tipo administrativo, prefigura o facilita el terreno para una tiranía. Eso lo ha demostrado la historia en Occidente, en Oriente, en el norte y en el sur. Por eso es preocupante la decisión. Yo creo que hablar de la corrupción y de una cantidad importante de delitos como pretexto para destruir el diseño constitucional y republicano del país es un eufemismo y me parece que es huirle a la lucha por el Estado de Derecho. Porque tan la corrupción es en contra del Estado del Derecho como es la tiranía y la concentración de funciones, debilitando las instituciones civiles y democráticas del diseño constitucional de este país. ¿Actualmente quién tiene la administración de las aduanas? El régimen jurídico del derecho marítimo en nuestro país se divide principalmente en dos ordenamientos, hay muchos más. Primero, los tratados internacionales, Marpol, SOLAS, que son tratados que pues han funcionado bastante bien para facilitar la navegación y el comercio principalmente. Y después, en régimen interior, tenemos lo que es la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos. Es verdad que en 2017, en junio, hubo una modificación a esta última y las capitanías de puerto fueron entregadas como Autoridad Marítima Nacional a la Secretaría de Marina. Pero hay que entender dos cosas, que el régimen del derecho marítimo, que es más antiguo a veces que el derecho común, porque desde que hay navegación, desde el tiempo de los fenicios, hay reglas para ello, siempre ha admitido una autoridad marítima mixta o concentrada, o, vamos a decirlo así, una autoridad donde se puedan repartir atribuciones el poder civil y el poder militar por aquello de la seguridad portuaria, que es importante porque el puerto no solo es un lugar de comercio de mercancías, sino también de entrada y
donde se debe de velar por la soberanía territorial y de las aguas territoriales del país, de los estados ribereños que tienen esos puertos. Pero los puertos se hacen para poder facilitar la navegación y el comercio. Entonces, en ese sentido, es completamente contradictorio o inhibidor de la actividad comercial el militarizar este tipo de servicios portuarios. Distinto el servicio de seguridad portuaria. Entonces, cuando el registro marítimo, la matriculación de los buques, ya empiezan a caer en manos de no autoridades administrativas de tipo civil, sino de autoridades militares que están creadas y diseñadas para el uso de la fuerza a través de las armas, hay una completa mala concepción, hay una distorsión de la concepción del Estado moderno, del Estado republicano, del Estado democrático, por un lado. Por otro lado, hay que entender que la Secretaría de Marina no solo es la Fuerza Armada, por eso su nombre es Secretaría de Marina y Armada de México. No dice Armada de México. La Secretaría de Marina es también un órgano administrativo político que tiene atribuciones administrativas que podrían decirse de carácter civil y tiene una Fuerza Armada que tiene acceso para la defensa de la soberanía del Estado a armas de rango militar o vamos a decir, de capacidades militares. Y hay que también distinguir eso. Pero cuando yo digo que el tráfico de mercancías, que debe ser controlado a través de las aduanas, cuyos pagos de derechos son de naturaleza fiscal, y que las policías, que deberían de ser de naturaleza fiscal, que deben de vigilar eso, por lo que ya he explicado el artículo 21, tienen que pasar a los militares, yo me pregunto, ¿qué sigue? ¿La aviación? ¿Qué sigue? ¿Las torres de control de los aeropuertos? ¿Los servicios a la navegación aérea? ¿So pretexto de que hay corrupción y que hay inseguridad? No, es que claro, el trabajo de erradicar la corrupción, de denunciar, de perseguir, de procesar, de acuerdo a un Estado de Derecho, claro, es mucho más extenuante y es una carrera a largo plazo para fortalecer más allá de un sexenio de una administración todo un sistema de seguridad civil. El tema es que a los políticos lo que les interesa son las carreras de corto plazo. En cambio, a los hombres de Estado, lo que les interesa no es ganar elecciones, es beneficiar a las generaciones. El entregar cada vez más tareas administrativas a las Fuerzas Armadas es una visión cortoplacista y completamente nocivo a la idea de nación que está plasmada en la Constitución de este país. Correcto. Y sea como sea, también la propuesta o lo que se ha dicho, lo que se dijo el viernes pasado, también no queda claro. Es decir, no hay más datos. Es decir, para poderlo hacer, se tendría que haber muchas modificaciones en legislativo, en leyes, y muchas veces quedarían volando. Es decir, es correcto. Con este cuadro que te acabo de, ¿no? Con este cuadro que acabo de explicar a muy grandes rasgos, te puedo decir que no se puede gobernar con frases, se gobierna con el derecho, se gobierna con la visión y se gobierna a través de un proceso institucional donde se respeten los derechos de todos. Entonces, el peligro que hay de vulneración de derechos humanos, que es el primer mandato constitucional, cuando utilizas un personal que está capacitado para una misión distinta a la que le estás encomendando, crece. No digo que no vaya a pasar. Yo soy el primero en reconocer y agradecer el orden, la disciplina, la eficiencia y eficacia de nuestras Fuerzas Armadas. Sin duda son las dos instituciones, los dos institutos armados, son las instituciones que tienen más credibilidad y solvencia en México, precisamente por su institucionalidad y el apego a su misión, de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas y de acuerdo a la autoridad donde legítimamente han recibido encargos por ministerio constitucional. Por lo tanto, es pues un despropósito hablar con unas ligerezas sobre planes que deben de cocinarse, vamos a decir, a fuego lento, de manera estratégica y viendo todas las implicaciones, todos los impactos y probabilidades de las consecuencias que tienen estas decisiones. La Autoridad Marítima Nacional efectivamente es la Secretaría de Marina, pero aquí estamos hablando de un tema comercial, de un tema fiscal, donde se deben de pagar derechos aduaneros, de un tema que tiene que ver con la ley arancelaria, con la ley aduanera, con la ley de comercio exterior, con estar en el mundo, cómo erradicar, porque también los problemas son reales.
Un problema muy real es el corredor de fentanilo desde Manzanillo hasta la costa este de los Estados Unidos y los corredores logísticos. Efectivamente, en Manzanillo podrá empezar el problema, pero no termina ahí. ¿Tiene sentido curar una gripe con una cirugía? ¿Tiene sentido regar una planta con fertilizante? Lo único que vas a hacer es o matar al paciente o arriesgarlo innecesariamente, o lo mismo con la planta. A mí me parece que la situación que propone el presidente desde el viernes de la semana pasada es análoga a este tipo de sinsentidos. Es no conocer la naturaleza del Estado ni la naturaleza de los fenómenos. Y al final creo... Adelante. La Secretaría de Marina tiene presencia en las aduanas, o sea, no en los puertos, en las aduanas. Siempre la ha tenido porque por materia de seguridad nacional, pues efectivamente hay cosas, hay mercancías que son, vamos a decir así, que tienen restricciones no arancelarias, se dice en el medio, y que es la Secretaría de la Defensa quien publica y los permisos especiales que se necesitan para importar ese tipo de mercancías. Para exportar necesitas un certificado. Entonces, es decir, ya existe esa está toda la estructura. No, lo que pasa es que, claro, el camino correcto a veces no es el más corto, pero a largo plazo puede ser el que más convenga para un Estado republicano y democrático. Insisto, la medida es antirrepublicana. O sea, también desde el punto de vista de la concepción política del Estado mexicano. Entonces, es no conocer la ley aduanera, es no conocer que está todo corrompido, que está todo... Bueno, hay otros dos poderes. Y los delitos se tienen que investigar, y se tienen que perseguir, y se tienen que procesar. Ese es el camino de las instituciones. Ese es el camino de la justicia para no caer en la tiranía o en el Estado draconiano que pareciera empezar a estar latente con las imágenes que vimos ayer en la presa de Chihuahua. Por eso no es conveniente que las instituciones policíacas de carácter civil tengan un ADN militar. Y al final, ¿qué va a pasar? Tiene un doble efecto, que cuando pones una institución ordenada, capaz, disciplinada, institucional, como son nuestros institutos armados, a hacer de todo, su identidad se desdibuja, su concentración de fuerza se diluye y por tanto se debilita, y eso tampoco le conviene al Estado. Eso también es en contra del diseño constitucional del Estado mexicano. Hay que entender que el comercio marítimo es un tema mercantil y la corrupción está ahí, como está en otros ámbitos de la vida ordinaria del Estado, pero eso se persigue con estrategias y con el derecho en la mano, y el derecho lo que hace es hacer efectiva una idea de nación. Cuando usamos el derecho solo para tener un rédito electoral o un impacto mediático, estamos prostituyendo y abusando del derecho. Y me parece, muy personalmente, que este es el caso. Sin duda. Y vuelvo a mi comentario anterior, tendría que haber muchos cambios para que... Tienen que reformar la ley orgánica de la Secretaría de Marina y Armada de México, su reglamento interior, la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley arancelaria, las misceláneas de regulaciones no arancelarias y arancelarias. Tienen que modificar el artículo 21 constitucional, el Código de Comercio, los avisos que van a tener que dar en ciertos aspectos muy técnicos a la Organización Marítima Internacional, por mencionarte los preliminares. Tendríamos que estudiar la propuesta con toda calma, que tendría que estar escrita y detallada para poderte decir qué otras repercusiones va a tener. Pero de entrada, sin ninguna duda, desde el punto de vista del diseño constitucional mexicano, es un despropósito. Hoy por hoy, los puertos, las aduanas, migración, en fin, son establecimientos en donde la responsabilidad cae en muchos actores, desde la Marina, desde la... Exactamente, ¿no? Son lugares donde hay concurrencia de facultades. Y eso no está mal, porque si tú dispersas al tomador de decisiones, también dispersas la concentración de decisión de corrupción.
Por eso la república se divide habitualmente en poderes, para que no se concentre el poder en un solo elemento, y eso te asegura una vida institucional y democrática. Desde hace más de 18 meses estamos viendo una tendencia concentradora del poder, que nunca se iba a usar la fuerza pública o la fuerza militar en contra del pueblo. Ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Y me llama mucho la atención porque estamos viendo, al menos desde el punto de vista del discurso y también del diseño legislativo que lo secunda, pues una militarización mucho más densa, mucho más real, materialmente hablando, que la de otros sexenios que se han criticado en la misma tribuna desde la que ahora se militariza el Estado, ¿no? Entonces, sin duda es un tema preocupante, no solo para el pueblo mexicano, sino para los mismos institutos armados, porque los señores que toman decisiones ahora en los institutos armados, que han jurado lealtad a su comandante supremo, también le deben lealtad a la Constitución y al pueblo de México, porque usando la misma frase que se ha usado, el ejército y el pueblo son uno y lo mismo. Entonces, esto va a traer un efecto inhibidor del comercio brutal. ¿Cuál es la alternativa? Ponerse a hacer el trabajo y apostar por las carreras de largo plazo y de fondo. Es decir, el Estado de Derecho, perseguir y procesar los delitos. Pero eso tiene poco impacto electoral. Vamos a estar muy atentos de cómo se va evolucionando por supuesto. A mí me preocupa porque luego, después de lo marítimo, van a intentar ir por lo ferroviario, por autotransporte federal y por aviación.